Lo que has pagado de más por inmuebles, herencias y donaciones. Recupera tu dinero ya. Llama al 91 411 0000, 91 411 0000 o conéctate a quieromiplusvalía.org. ¿Quieres no tener problemas con los uniformes de tu empresa? Tiempo. ¿No lo conoces? La empresa de vestuario laboral va a resolver todas tus necesidades y tiene su propio taller de personalización textil. Acércate o llama para que te visiten. Tiempo. Está al lado de Glorieta Bilbao, en Francisco de Rojas 5 o tiempolaboral.com. ¿Estás pensando en hacer una reforma de tu baño? ¿Quieres cambiar tu antigua bañera por una ducha? Llama a dúchate.es, te la cambian en 24 horas. En dúchate.es son especialistas en reformas rápidas, cuentan con los mejores profesionales y los diseños más modernos. Puedes visitarles en su exposición de Madrid, en la calle Ferrocarril 5, o conocer su tienda en Las Rozas, en el Centro Comercial Burgocentro. Llama a dúchate.es al 91 474 1004 y te enviarán un asesor que te dará las mejores ideas para renovar tu cuarto de baño. Consulta dúchate.es. En Radio Intereconomía, Una mirada al mundo. Un programa para informarte de los acontecimientos más destacados de la semana con protagonistas de primera mano. Cultura, sociedad, política, economía. Una mirada al mundo con Teresa Calvo. Muy buenas noches, de nuevo con todos ustedes en Una mirada al mundo. En la dirección técnica nos acompañará Antonio Hurtado. En los micrófonos, quien les habla, Teresa Calvo. Nuestro tiempo para estar con todos ustedes en Una mirada al mundo. Y hoy hacemos un especial en Encuentros para el Debate. Les hablaremos del caso de corrupción de los Pujol, de la imputación de todos los miembros de la familia y, por supuesto, de muchísimas más personas, y de la prisión sin fianza de Jordi Pujol Ferrusola. Una mirada al mundo. Encuentros para el debate. Pues comenzamos, como les comentamos, la corrupción de todos los Pujol, de la imputación de todos sus miembros de esta familia y, por supuesto, muchísimas personas salpicadas en relación a empresas, bancos y demás. La noticia de hace unos días es la prisión sin fianza a Jordi Pujol Ferrusola. Para hablar de este tema ya nos acompañan Santiago Carretero. Él es profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos. También es abogado en ejercicio y es letrado del Tribunal Supremo en la Sala Contencioso Administrativo. Muy buenas noches, Santiago. Buenas noches. También nos acompaña Carlos Uriarte Sánchez. Él es miembro del Consejo de Presidencia de la Unión Paneuropea Internacional y director técnico del Movimiento Europeo, además de abogado y consejero de Política Exterior. Muy buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, Teresa. Muy agradecida por estar con nosotros esta noche, sabemos que haciendo un gran esfuerzo. Muy amable. Y finalmente está con nosotros Sisto Cadenas. Él es vocal de la Junta Directiva de Sociedad Civil Catalana. Muy buenas noches, Sisto. Buenas noches, ¿qué tal?
Pues comenzamos porque yo he tenido la suerte al igual que muchísima gente, de leer la sentencia del Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid, el auto de sentencia en la que dicen eso, que ya decretan esta sentencia la prisión de Jordi Pujol Ferrusola. Díganme, ¿Pujol ya no es un mito? Después de 34 años en la Generalitat, como presidente de la Generalitat catalana, ¿ya ese mito ha quedado por los suelos? ¿Ya creemos que nos ha engañado, que ha mentido, que ha defraudado Hacienda y demás? Bueno, voy a empezar yo porque quería decir lo siguiente. Evidentemente, el señor Pujol, cuando comienzan las investigaciones, indica que todo procede de su herencia, de la herencia de sus padres. Bien, evidentemente eso justifica 3 millones de euros. Sí, 3 millones de euros. Sí. El montante dinerario del que estamos hablando es realmente asombroso, La pregunta concreta que me haces, y luego si queremos... ¿Cuántos millones decías? Exactamente, ahora mismo no está calculado todavía, porque hay diversos paraísos fiscales. Se está hablando de Panamá, que también está, hay parte en México, parte también en otras partes de Hispanoamérica. O sea, la instrucción, yo creo que aunque está el auto dictaminado, porque probablemente hoy vemos en los medios de comunicación que quizás haya que tomar alguna medida cautelar con el propio matrimonio de don Jordi y doña... Hay registro del domicilio y doña Marta, porque pueden, digamos, deshacerse de pruebas muy esenciales, ¿no? Entonces, el gran Yoda de la Guerra de las Galaxias es un mito, sí, el pequeño Yoda yo creo que es un mito que ya, a mí desde luego, se me ha venido abajo, sí. Demasiadas cosas para tenerlo como la un fuerza mito, ya no ¿no? la acompaña, la fuerza ya no la acompaña. No. Sisto, Cataluña, ¿cómo vivís la corrupción de los Pujol ahí en Cataluña? ¿Qué pensáis? ¿Qué piensa la sociedad? Bueno, yo creo que la corrupción es un mal, ¿no? Socialmente no puede ser aceptado de ninguna de las maneras, ¿no? Pero en el caso que nos ocupa, en el caso de Cataluña, tiene una especial trascendencia porque se va demostrando, como algunos ya denunciábamos hace tiempo, que todo este movimiento hacia la ruptura del Estado de España, ¿no? De alguna manera, estaba encubriendo otras cuestiones de mayor calado, ¿no? Como es la corrupción sistémica iniciada por el clan Pujol, ¿no? Y por tanto, pues así lo vivimos, con estupor, con vergüenza y en fin, y viendo pues que efectivamente todo este movimiento que nos está situando a toda la sociedad en una situación de quiebra, de ruptura social, ¿no? Pues está visualizándose cada día con más claridad, que tiene algo que ver, mucho que ver, mejor dicho, si no todo, con esa corrupción sistémica, ¿eh? Bien. Les hablamos un poquito de los hechos del auto, que con fecha 25 de abril del 2017, y es que por el que la sentencia que ya dice que Jordi Pujol Ferrusola tenía que ir a prisión sin fianza. Y les comentamos un poquito en relación a las diligencias previas seguidas ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid. Con fecha 28 de diciembre del 2012, Francisco Javier de la Rosa Martí y María Victoria Martín Álvarez hicieron una declaración en la que después fue ratificada el 17 de enero del 2013 por María Victoria Martín Álvarez, de la cual resultó imputado, por supuesto después investigado, y finalmente está en la cárcel Jordi Pujol Ferrusola. A partir de ese momento, con esa primera declaración, con esa primera imputación,
empiezan a salir más cosas al respecto de esto. Comienza una trama, empiezan a descubrir que realmente es una trama. Con posterioridad, por autos del 17 de febrero y el 22 de octubre del 2014, se acordó, dice el auto de la sentencia, se acordó dirigir el procedimiento contra muchísimas más personas físicas, comenzar esa investigación, entre ellos los padres y un hermano de la mujer de Jordi Ferrusola, de Jordi Pujol Ferrusola. Por ejemplo, aquí hay una lista inmensa de personas implicadas en esta trama, pero muchísimas. En el 2012 comienza todo eso con Jordi Pujol Ferrusola, pero después ya les decimos que en el 2014 este procedimiento sigue adelante y empiezan a descubrir que son muchísimas más las personas implicadas en tal trama, en tal proceso de corrupción. Entre ellas, por ejemplo, les vamos a decir alguna muy por encima: Mercè Gironès Riera, es esposa de Jordi Pujol Ferrusola; Xavier Tauler Ferrer, representante legal de Copisa Constructora Pirenaica, porque evidentemente son muchas las empresas que están implicadas en este entramado. Ramón Gironès Pagès, padre de Mercè Gironès; Ramón Gironès Riera, que es hermano de Mercè Gironès; Mercè Riera Anglada, madre de Mercè Gironès; Xavier Corominas Rovira, arquitecto urbanista. Sobre estas personas se comenzó esa investigación. Carlos Sumarroca Coiset y Carlos Sumarroca Claverol, por su vinculación profesional y empresarial con la empresa Ente. Alejandro Guerrero Cadler, representante del IFE o Life Mataró Flamguega. Gustavo Buesa Ibáñez, también es representante de Servitransfer y Gestio y Recuperación de Terrenis. Josep Mayola Comadira, representante de Links Inversions SL. Y Luis Denso Eras, vinculado a Isolax Corsan. También Ferrer Graupera. Por auto del 8 de septiembre del 2015 comienzan a descubrir pues también más cosas. Vinculación de las empresas Trade Management Consulting Scientific Management, y por supuesto comienzan muchos más autos. Los autos del 26 de octubre del 2015 se acordó por el auto del 26 de octubre del 2015 se acordó la imputación de Josep Pujol Ferrusola, vinculado a MT TAN, a Pere Pujol Ferrusola, vinculado a la empresa Blau Consultoría, a Carles Vilarrubi y Carrió, administrador de CVC Grupo Consejeros SL y representante de la Sociedad Española Restaurantes de Cerdanya, y Josep Cornado Mateu y Elvira Vidal. Es decir, esto es una lista. Voy a parar porque aquí hay una lista de personas metidas en este entramado: Marta Ferrusola Lladós, Mireia Pujol Ferrusola, la hija, es decir, los 7 hijos, tiene 7 hijos Pujol, ¿no? Efectivamente. Y bueno, pues esto continúa y continúa. Y continuará. Vamos a contar un poco por encima cuál ha sido la trama, cómo ha comenzado todo esto. La trama es corrupción pura y dura. La trama es en negociación de contratos públicos bajo retribución. La trama es contratos tipos B, y tipo A y tipo B. Y la trama también es silencio comprado. Lo que a mí me llama la atención en este caso, aparte de las ramificaciones que tiene, que yo creo que todavía no son todas las que deben de salir, porque recordemos que don Jordi Pujol está hablando de dosieres que tiene, que van a hacer temblar el Estado. Esto dice él, con lo cual la fuerza de las galaxias le acompañan estos dosieres, y lo que tenemos que encontrar es por qué este individuo, presunto delincuente, pero no se puede decir hasta que no... Presunto. Siempre como juristas debemos mantener la presunción de inocencia. Realmente la presunción de inocencia, cuando un juez dicta un auto de prisión sin fianza, o sea, subrayo, sin fianza, como ha sido en el caso de Pujol Ferrusola
y como ha sido en el caso de Ignacio González, que son dos casos muy parecidos en este Exacto. caso, debemos recordar que es una medida absolutamente excepcional, que es el principio de intervención mínima del derecho procesal y penal, y que por tanto es la última que el juez tiene que tomar. ¿Tiene miedo el juez de que se vayan? Tiene miedo de fuga, eliminación de pruebas. Tiene miedo de eliminación de pruebas. Y estas causas son tan tremendamente sensibles que incluso el que es juzgado también es el juez y se analiza la trayectoria del juez. O sea, son causas tan sensibles. Sí, están saliendo distintos artículos. Claro, están saliendo artículos sobre el juez de la Mata y sobre el juez Velasco en cada uno de los dos, en las dos instrucciones, que realmente lo que ponen de relieve, y yo quiero decir este mensaje, es que debemos reforzar de nuevo nuestra independencia judicial. Esto no puede seguir así. No puede ser que los jueces puedan dictar instrucciones a golpe de titular. Esto es peligrosísimo. Muchos se han extrañado de que hayan coincidido las dos prisiones, después la de Ignacio González, cuando ya había tanta prueba en el caso de Pujol Ferrusola. Pero es que yo estoy convencido que en la instrucción de Pujol Ferrusola no va a ser la única prisión que se va a dictar. O sea, van a haber otras, ¿no? Como muchos de los nombres que has leído, que tienen una participación activa como cómplices, no, como cooperadores directos y necesarios en el delito. Entonces, realmente esta instrucción todavía no ha terminado, Todavía no ha terminado ninguna de las dos. Y luego ya, si nos extendemos un poco más en el debate, me gustaría analizar, porque me tiene bastante preocupado como jurista, el papel de los fiscales. Vale. Teresa, me gustaría ¿Sí? decir algo si puedo. Por supuesto. Siéntete libre. Sí, no, simplemente añadir a lo que comentaba Santiago. Él ha hecho un perfecto análisis de todo lo que es la parte procesal, pero a mí me parece también que hay que hacer un análisis desde un punto de vista político, politológico, de la situación, ¿no? Por supuesto. Es decir, Ignacio González entra en prisión. Es cierto que se hablaba del ático, es cierto que se hablaban de distintas cosas, corrían rumores, ¿no? Y ya su nombre estaba en discusión. De hecho, cuando Mariano Rajoy tuvo que designar, después de la dimisión de Esperanza Aguirre, una gestora y una cabeza al frente de esa gestora, parecía que lo lógico es que hubiese sido Ignacio González, y sin embargo Mariano Rajoy se inclinó por Cristina Cifuentes, ¿no? Y luego voy a hacer un paralelismo entre Madrid y Cataluña. En este caso, es cierto que de Ignacio González hablaba y ahora mismo está en prisión sin fianza preventiva, y igual que el señor Ferrusola allí en Pujol Ferrusola en Cataluña, pero sin embargo el caso Pujol, se lleva hablando del caso Pujol años y años y años, y sin embargo con el señor Ignacio González se actúa con una celeridad tremenda, con una celeridad tremenda. Sí, desde luego. ¿Por qué? Pues yo creo que hay dos diferencias claras. En el caso de Madrid, Cristina Cifuentes, cuando entra al frente de la gestora, ella misma pone en manos de la Fiscalía una serie de asuntos que no ve claros para que la Fiscalía investigue, y colabora con la justicia. Sin embargo, en Cataluña, Convergencia y después ahora lo que se llama el PDeCAT no está colaborando con la justicia. Le están poniendo trabas porque si no, no es normal que también se habla de presunta financiación ilegal de Convergencia, pero sin embargo es también casos y casos y casos que se habla de ellos, rumores y rumores que nunca terminan, toda la familia Pujol, todo el clan Pujol puesto en entredicho, y sin embargo es la primera vez que a uno se le mete mano. Es decir, ¿qué es lo que sienten los ciudadanos? Pues que en Madrid se ha actuado con celeridad, los jueces han actuado con celeridad, quizás porque ha habido una colaboración, y sin embargo, allí en Cataluña, el señor Artur Mas ha estado poniendo todas las trabas que se podían a esa colaboración con la justicia. Ahora parece que el señor Puigdemont
se desmarca un poco, ¿no? Pero se desmarca un poco cuando ya no le queda otra. Pero han intentado tapar Convergencia y ahora el PDeCAT, porque incluso han tenido que cambiar el nombre, han tenido que reconvertirse y demás, y ahora ya no les queda otra que, claro, la justicia es implacable y al final... los jueces tienen que perder miedo también, ¿sabes? Por eso, han perdido el miedo. Han perdido el miedo y ahora están actuando caiga quien caiga, y eso me parece muy bien. Esto es correcto. Les comentamos un poco por encima la situación. Hace 5 años es cuando se empieza a descubrir que la familia Pujol, hay gente que ha dicho, entre comillas, en palabras del juez de la Mata, que estaban un poco organizados como una organización criminal. Han llegado a decir. Sí, un clan es lo mismo. Un clan, es decir, ellos crearon y es cierto sociedades... porque tenían sus competencias claramente delimitadas. Ahora parece que la organizadora es doña Marta, pero esto no está claro. Porque cada también uno, Pujol, dicen. Pero si te fijas, el matrimonio. Pero si te fijas, Teresa, cada hijo tenía... El cerebro era doña Marta sí, era el cerebro de la trama. Sí, por supuesto. Pero cada uno tenía su competencia, ¿eh? Sí, Oriol estuvo en una cosa y el otro hijo, que no me acuerdo ahora, el pequeño, estaba en el tema de los del Banco Santander. Cada uno tenía su propia estructura. Sí, por eso es una organización en el fondo. Sí. Por supuesto. Escuchando atentamente. Hay una cierta tendencia que es natural y yo no puedo evitarla, evidentemente, ¿no? De intentar comparar asuntos que tienen bastantes diferencias, ¿no? En sí mismas y sustanciales, además, ¿no? El caso de Ignacio González en Madrid, pues efectivamente es un caso de corrupción. Por lo que se está viendo, se aprovecharon de su posición política para enriquecerse personalmente, ¿no? En el caso de Cataluña es diferente. Porque en Cataluña, digo diferente en esa línea, si no se demuestra algo más, quiero decir. Pero en el caso del clan Pujol, o digamos esta organización criminal, familiar criminal, porque es familiar. ¿Por qué llaman criminal exactamente? Pues, hombre, porque efectivamente es una organización que se avienen a desarrollar, efectivamente, bueno, está recogido el Código Penal así, de hecho, es decir, cuando varias personas se reúnen para cometer actos delictivos, ¿no? Y ese es el caso. Por eso podemos hablar de clan y podemos hablar efectivamente de esto. Bueno, en cualquier caso, yo lo que quería resaltar es que hay una gran diferencia. Hemos de recordar que la justicia tiene unos tiempos probablemente desesperante para el ciudadano, ¿no? A mucha gente nos desespera que vaya tan lenta la justicia, ¿no? Pero los que conocemos bien el mundo jurídico y el funcionamiento de los juzgados y de cómo funciona la justicia, sabemos que es lenta, pero que al final es implacable. Es decir, cuando realmente hay elementos que son incontestables, la justicia no le queda más remedio que actuar y, por tanto, actuará, ¿no? Aquí se está demostrando que había una trama perfectamente urdida, con inteligencia incluso, porque hay mucha gente que le reconoce una inteligencia extraordinaria al hijo de Jordi Pujol, para estar como ha estado durante prácticamente 2 años, incluso sabiendo que le estaban persiguiendo, investigando. Y el padre también inteligente. Ha estado evadiendo, se habla de 3 millones de euros o 30 millones 30, de euros. 30 millones de euros. Moviéndolos. Que hablamos de millones de euros como si fuera una cosa extraordinaria, ¿no? Como si fuera una cosa normal. Y no ¿Pero cuándo empezó realmente esto? Pero, perdona, me gustaría resaltar que esos paralelismos que suelen intentar, digamos, establecer entre diferentes asuntos, a mí me gustaría resaltar que no se puede hacer en el caso de Cataluña, ¿no? Aquí hay asuntos que están abiertos judicialmente al margen de la familia Pujol, ¿no? Estamos hablando el caso Lezo en Madrid todavía no está cerrado, bien. Yo no he dicho que en Madrid no se acabe de buscar alguna relación con otros asuntos, digamos, que demuestren que había una relación sistémica con el partido. En Cataluña está claro, como poco por los indicios que estamos conociendo desde hace tiempo, ¿no? Hay un asunto abierto que es relacionado con el 3 o 4%, que no sabemos muy bien al final cuál es el porcentaje, pero que efectivamente se exigía
ese pago para poder acceder a no solo en a Cataluña, obra ha dicho pública. Rats que también en general, Baleares sí, también. efectivamente. Pero quiero decir que en Cataluña especialmente. Sí. Especialmente porque además tiene una connotación especial. Y es que se utiliza, que cuando esto se empieza a dislucidar, se utiliza la cuestión política como una herramienta de coacción, ¿no? O como poco para intentar, digamos, tapar todos estos asuntos. Pero al final la justicia no puede entrar en esas dinámicas y por lo tanto al final el árbol y las nueces y el árbol, pues y los nidos o lo que tenga que caer, caerá. Caerá, pero ¿cuánto tardará? Bueno, bien, ya he dicho que los tiempos son desesperantes para el ciudadano y para mí también, personalmente, ¿no? Pero sigo confiando, aunque cuesta a veces entenderlo así, sigo confiando que esto al final caerán todos, supongo. Don Jordi, desde luego, y su mujer ya se han librado de la privación de libertad. Eso. ¿Quién? Don Jordi y su mujer, el pater familias. Se han librado hasta ahora. También quiero creer que efectivamente estamos en un Estado de Derecho, aunque a mí no me guste. Yo quiero creer que si no están en prisión es porque no deben de estarlo, ¿no? También es cierto que en este caso a lo mejor puede ser... No digo que sea, quiero creer que es así. A lo mejor es Pues difícil que vemos que estaban todos que entren y que ellos los principales. A lo mejor es difícil que vemos que entre en prisión el señor Pujol y la señora Marta Ferrusola por razones de edad. Probablemente por razones de edad no les veremos dentro de una prisión. Lógicamente en el derecho ahora esa protección a la edad en ese sentido, pero bueno, pero posiblemente efectivamente el hecho de tener una edad elevada, pues a los jueces se les puede llegarán a algún tipo de arreglo, devolverán el dinero de alguna manera. No sé. Ojalá devolvieran todo el dinero que han ido sustrayendo, digamos, de las arcas públicas, porque al final, no olvidemos que al final quien ha pagado toda esta factura no son empresarios, no son personas concretas, sino que somos todos los ciudadanos, ¿no? Pues al final, está claro. Todo este dinero, toda esta... En fin, no sé, es brutal, porque ves unas cifras que son astronómicas, ¿no? Por eso han sido sustraídas a todos los ciudadanos, no a personas concretas. No está cerrado. Por eso decía yo que aunque se denunció en el 2012, quién sabe cuántos años llevarían realizando todo este tipo de operaciones. ¿Quién sabe, bueno, aquello de que todo el mundo oye los rumores, todo el mundo dice que sí, todo el mundo sabe lo que hay, y recordemos que el señor Maragall en sede parlamentaria, ¿no? Sí. Que ya es de una envergadura extraordinaria, y además aquello quedó como si no hubiera dicho nada. Su problema es el tanto por su problema ciento, es el 3%. Y dijo, pues ya no hay estatuto, o algo así contestó el otro, ¿verdad? No, el otro dijo, tenga usted mucho cuidado con lo que está diciendo, como diciendo, a ver si nos vamos a pisar la manguera, ¿no? O sea que... Y es verdad que hubo un tiempo que eso quedó absolutamente apartado del debate, incluso, no sé si de la investigación en sí misma, porque al final... Hemos de recordar que esto de los Pujol nace de un despecho de la señora María Victoria Álvarez, que era la novia, que era la novia de uno de los Jordi hijos, Pujol, de Jordi Pujol, Ferrusola, precisamente, con el que hacía viajes a Andorra con las bolsas de basura, billetes de 500 euros, que hoy... Y que se reunía con Sánchez Camacho en la Camarga. Bueno, se reunía con Sánchez Camacho en la Camarga, se supone que para ponerle en conocimiento de determinadas actividades que no le parecían correctas, pero en fin, se puede profundizar en ese sentido, pero yo creo que aquí lo importante, incluso hoy se ha desvelado las declaraciones que ha hecho Jordi Pujol Ferrusola, están ahora en los medios digitales. Antes de empezar la tertulia estaba escuchando como el señor Jordi Pujol explicaba que los billetes de 500 euros ocupaban muy poco espacio y por eso se utilizaban, digamos, para repartir los beneficios entre los diferentes hermanos, ¿no? Bueno, en fin, es espectacular, ¿no? incluso ha llegado a decir que se creía el Sazatornil, ¿no? En la película La escopeta nacional, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, es que se creen a lo mejor es que todo demasiado. esto es un esperpento. Sí. Yo lo que pasa es que creo que este caso, si me permites, Teresa, ha puesto de manifiesto una serie de graves deficiencias de nuestro sistema, tanto político y demás, ¿no? Yo creo que de una vez por todas los jueces tienen que ser independientes, en el Consejo del Poder Judicial tiene que ser elegido por los jueces. Yo creo que los fiscales no pueden, o sea, materialmente no deben dirigir la instrucción, mientras el principio general de su estatuto sea el principio de jerarquía, ¿no? Yo el papel que está jugando, por ejemplo, el fiscal anticorrupción en Madrid, yo, de verdad, este señor...
O sea, sinceramente, creo que salió en la tele diciendo que nadie le da órdenes, ¿no? Pero es que le ha desmentido su propio fiscal encargado, que le ha dicho que le dijo que se quitara del caso, ¿no? Entonces, realmente, el Ministerio Fiscal me tiene muy preocupado porque en realidad debería perseguir el cumplimiento de la legalidad. Y un cuerpo que se pretende, sin entrar ya en los SMS de la gente, ¿no? Que se pretende que sea independiente, no puede basarse en el principio de jerarquía. El fiscal general del Estado tiene que ser el número 1 del escalafón. El fiscal general del Estado y el Consejo Fiscal tienen que ser fiscales de carrera con años de prestigio, que no dependan de ningún partido. Y el gran problema es que los partidos políticos, y este es el gran problema también de Cataluña y en parte de lo que ha pasado en Madrid, que realmente no son independientes en tanto en cuanto los altos cargos que dirigen las acciones judiciales pertinentes son nombrados por estos señores, de tal manera que tú tienes que llevar al banquillo al señor que te ha nombrado, y es muy complicado. Por eso en Estados Unidos, aunque lo nombra el gobierno, los tribunales son vitalicios, como el del Tribunal Supremo, etcétera, para evitar una contaminación. Lo nombra el gobierno, pero luego el señor es vitalicio y hace lo que le da la gana en el cargo. Entonces, eso es el Tribunal Supremo, ¿no? En el Tribunal Supremo, pero quiero decir, aquí lo que hace falta es también reflexionar. Yo creo que en la línea que decía Carlos Uriarte, o sea, reflexionar más allá de la instrucción, que va a ser. Yo estoy de acuerdo con Sisto Cadenas, que tendrá los tiempos que tenga y caerán el peso de la ley sobre quien tenga que caer. Pero más allá de eso, yo creo que han fallado los sistemas previos, han fallado los filtros previos, ha fallado el Tribunal de Cuentas, ha fallado la Intervención General del Estado. Ahí sí que estoy de acuerdo. Han fallado muchos filtros previos, han fallado los códigos deontológicos de los partidos políticos. De control. Esto es lo que ha fallado. Y hemos llegado tan lejos y, claro, el Yoda catalán, que la fuerza le acompañe, porque es clavado, se ha creído intocable. Eso es lo que estaba yo pensando, porque empezamos hablando de mitos, de tal vez después de 34 años en el poder, él creía que, bueno, con alabar un poquito al juez, pues no le iba a hacer nada. Pero esto es un sentimiento, si me permitís, os quiero explicar un detalle, porque del intocable, ¿no? Del intocable. Sí. Os quiero contar un detalle, porque efectivamente en el caso Palau, que como sabéis bien, pues también está relacionado con la financiación de los partidos, ¿no? En este caso de Convergencia, ¿no? Y también, pues efectivamente, de un enriquecimiento ilícito por parte de los intervinientes en ello, ¿no? Se lo han reconocido. No recuerdo ahora muy bien si fue Montul o Millet, ¿no? Pero cuando explicaban el por qué cobraban ellos una parte, digamos, de ese 3 o 4%, que se quedaban ellos con una parte, repartían el tanto por ciento, eran 1,5 para uno, el otro 1,5 para otro, y luego el resto pues se lo quedaban ellos, ¿no? Lo entendían porque se entendían legítimos para cobrar ese dinero. Es decir, ellos tenían la legitimidad de cobrar ese dinero por el esfuerzo y por el bien que que realizaban, digamos, a la institución de la que estaban retrayendo ese dinero de una manera ilegal. ¿Qué quiero decir? Que ellos se sentían con la legitimidad para cobrar esto. Como Jordi Pujol se sentía, y la familia se sentía con la legitimidad de cobrar el 3%, el 4%, lo que fuera. Es decir, es que es impresionante pensar que un individuo puede llegar a un extremo a decir, yo es que cojo esto, robo porque tengo que robar, porque es mío, ¿sabes? Es decir, la legitimidad se la establecen ellos mismos. El nivel de legitimidad de sus actuaciones delictivas, ¿no? Y eso es impresionante. Claro, Jordi Pujol en este sentido tenía, me imagino, evidentemente, cuando a Jordi Pujol llamaba a la puerta de según quién, pues la gente le temblaba las piernas, ¿no? Y en ese sentido, pues supongo que la legitimidad todavía tenía un valor superior que la que podía tener Millet o Montul, ¿no? Yo creo que venimos hablando de este tema, o vienen hablando de este tema distintos medios de comunicación desde hace bastantes años, pero por si acaso vamos a centrarnos, y es que, por ejemplo, les comentamos, el motivo de todo esto es porque se crearon distintas sociedades instrumentales que no producen valor real añadido alguno y cuya única utilización fue canalizar los capitales de presunto, como habíamos dicho, origen criminal para realizar inversiones y gastos en España y en el extranjero. Evidentemente, en todo este entramado, teóricamente, entre comillas, estaba contratado Jordi Pujol Ferrusola y distintas personas, pero realmente
no era cierto. Se realizaban distintas facturas falsas y informes que no se realizaban y, por ejemplo, cuando se ingresaba o se efectuaba un ingreso de dinero en distintos bancos, no solamente en España, en Andorra y en distintos países del extranjero, pues se ponía que ese dinero procedía de distintas empresas que realmente no estaban haciendo nada. A fecha de hoy, lo que cuenta la familia Pujol es que este dinero procede de una herencia. Sí, de 3 millones de euros, sí. ¿Y de cómo, Don Florenzi. ¿Y cómo ese dinero de 3 millones de euros ha podido crecer tanto y tanto y tanto? Porque les voy a decir una cosa, la denuncia fue en el 2012, pero estamos hablando de una trama y de unas operaciones que viene realizando la familia Pujol con todo el entramado y con todas esas personas que ellos necesitaron de apoyo, testaferros y demás, desde los años 90. Sí. Desde los años 90. No que ya no estamos funcionaban hablando... los resortes en aquel entonces, ¿me entiendes lo que te digo? Ya el Tribunal Superior de Justicia catalán miraba para otro lado, ya miraba para otro lado la Fiscalía también anticorrupción. Pantalla, paraísos fiscales, viviendo en Andorra, continuas sociedades, extinguiendo unas, fusionando, absorbiendo, continuos informes. O sea, hay que dedicarle muchas horas a esto, ¿eh? O sea que don Jordi tiene un hijo y padre, tiene una cabeza en ese sentido tremenda. interesante. Digo yo que ¿para qué trabajaba Jordi Pujol? Sí, claro, no sabemos, evidentemente. Seguro que es el Jordi Pujol padre o hijo o es la madre. O la madre, o son todos, te quiero Porque decir. ahora parece ser que es la madre la que digamos... Ahora, yo no estoy de acuerdo en una cosa También cuando has decían dicho... que los dos, que el matrimonio. Yo no estoy de acuerdo en una cosa cuando has dicho, Sixto, que no tenían paralelismo estos casos. Vamos a ver. No, yo no he dicho que no tuvieran paralelismo. O que no... Que suele tender a hacer paralelismos. Sí. Y yo ponía una nota, digamos, a mi juicio, desde el conocimiento que tengo, claro. Sí, claro, pero escucha, en Madrid han sido la familia González, en Cataluña ha sido la única diferencia... Había una connotación política diferente. Hombre, porque... que ha estado 30 años, Ignacio González no ha llegado ni a un... Es que 30 años, en 30 años tú reges, que es un gran problema que tenemos que debe... condicionando la política nacional. Por supuesto, ¿no? Sacando buenos dividendos. Te acordarás que hablaba John Jordi, hablaba de los dividendos. Lo que tengo muy claro es que no se puede, debemos reformar nuestra legislación constitucional también, porque no puede estar un señor... No debe 34 años en 34 años en el cargo. Es fundamental la limitación de mandatos. Hay José María Aznar. Sí, pero entonces, perdóname tuvo una iniciativa que nadie la ha seguido. Bueno, ZP, pero ZP porque lo echaron. Si está 30 años hemos de entender que cogería vicios de tal pero manera. Pero ¿cómo la población catalana votaba tanto? Siempre era perfecto este señor. Bueno, pero es que esto no podemos cargarle al ciudadano que vota la responsabilidad. Son los códigos éticos de los partidos, los que debe acordarse por una reforma constitucional, que ya lo hablamos en otro programa, que debe haber una reforma constitucional para limitar mandatos. Sí, no sé si ha sido tú, Santiago, o quien apuntaba, que efectivamente durante muchísimos años han fallado, como se ha demostrado desde que estalló la crisis, sobre todo cuando estalló la crisis, evidentemente, que los mecanismos y las instituciones de control y que deben de garantizarnos una cierta tranquilidad de que se están haciendo bien las cuentas, etcétera, no han funcionado. Por eso me preocupa tanto la figura del fiscal, ¿sabes? O sea, hay que poner, por eso digo que hay que poner quizás el acento, no tanto en el que una persona puede estar 30 o 40 años. Oye, yo soy funcionario, perdonadme, que lo tenga bueno, que yo también, así. pero... Claro, efectivamente, yo llevo 30 años en el ejercicio de mis funciones. Pero vamos a ver, y, hombre, no tiene nada que ver tu caso o el mío. Por 30 años voy a ser una persona susceptible o sospechosa de... Hombre, no. No, pero no repartes el erario público y el presupuesto durante 30 años, esa es la diferencia. En mi caso claro, no, ni yo tampoco. Sí. Además, yo quería introducir un tema que es que toda esta trama, toda esta financiación irregular de Convergencia, ahora el PDCAT, toda esta trama también de los Pujol, todo el caso Palau, al final lo que ha llevado ha sido a una radicalización de las posiciones nacionalistas de Convergencia, que siempre, en aquel momento Convergencia y Unió, que siempre había sido un partido que, aunque siempre había querido arrastrar y conseguir lo máximo para Cataluña, esa es la clave.
tenían cierta lealtad hacia el Estado y hacia las instituciones. Sin embargo, han radicalizado el discurso, han perdido votos, se ha producido una desmembración dentro del partido que ya no es Convergencia y Unió, sino que Convergencia tiró por un lado, Unió... Son los restos de Convergencia. Sí, son los restos, ya. Pero Unió terminó desligándose de ese discurso nacionalista radical. Quizás buscando mejor una competencia judicial diferente y que y no luego competencia de los jueces españoles, quizás. Todas esas mayorías aplastantes y todo eso, ahora mismo nos encontramos un PDeCAT que es socio de Esquerra y que gobiernan en Cataluña porque son rehenes de la CUP, de unos antisistemas. Pero de todas maneras también hay que incidir también en un tema que yo no sé si estés de acuerdo, compañeros y amigos. Es decir, el escepticismo de la población. Esto está produciendo un hartazgo, esto está produciendo realmente una muy poca o nula confianza en la clase política, porque se va extendiendo la idea en general, de que los resortes no funcionan. Ellos lo saben, y de hecho las grabaciones que estamos asistiendo son terroríficas. Son terroríficas. No se sabe no entendemos cómo tenemos tantos políticos que caen en ese tema de la corrupción, ¿verdad? Claro, pero a ver, si la corrupción ha existido desde que el hombre es hombre y en Roma, pues bueno, podríamos empezar aquí a hablar. Pero lo que realmente yo creo es que los filtros deben intentar minimizar corrupción, va a haber siempre, ¿no? Yo recuerdo un concejal de un pueblo que me decía, es que si yo voy a cobrar como un funcionario, no me meto, tiene que quedarme un remanente, porque me dijo así en la cara, o sea, tranquilamente, es que me tiene que llegar un remanente para que me resulte rentable, ¿no? Yo creo que realmente es una vuelta, una regeneración de valores al interés común, al bien general, que se está perdiendo. Es lo que hace unos días decía un psiquiatra o psicólogo, que había que empezar desde abajo, desde la sociedad. Sí. Que en el fondo los políticos será el reflejo de los individuos, de la sociedad. O sea, cuando tú crees que, por ejemplo, tu honradez es un autosacrificio, cuando tu honradez es un autosacrificio porque estás viendo que realmente no es productiva, o estás viendo que realmente, entre comillas, pasas por el tonto, para entendernos así, de la empresa, del organismo público y tal, evidentemente hay que tener mucha fuerza interior para no hacerlo, y la hay que tener. Pero realmente a los políticos se les debe exigir una pulcritud que estas grabaciones, o simplemente las agendas hoy a mi juicio, llevado una buena iniciativa por parte del portal de la transparencia de que tengan sus agendas completamente transparentes y se sepa con quién se reúnen y cuál es el objeto de la reunión. Porque a mí, por ejemplo, el caso de esta mañana del secretario de Estado de Seguridad, pues no me ha quedado excesivamente claro. No me ha quedado claro. Tampoco es que yo sea rufián, pero que no me ha quedado claro. Madre Dios. Esto de controlar agendas y demás es fácilmente, desde mi punto de vista, manipulable, ¿no? Y además cuando se entra en el terreno de la interpretación, pues se puede darle vueltas al asunto. Es visita personal, es visita institucional. Pero es igual. O manipular las agendas, le da una agenda una agenda falsa. Antes no sé si Santiago Carlos que quedó en la clave, ¿no? Es decir, el problema son los mecanismos de control. Sí, correcto. Los mecanismos de control, es decir, el Estado, y no es el gobierno en este sentido, es el Estado en general. Claro. En todas las instituciones ha habido una cierta desidia, porque efectivamente el empozoñamiento de la política nadie ha querido resolverlo desde su ámbito institucional, ¿no? Es decir, los jueces, los fiscales, el Tribunal de Cuentas... ¿Quién les nombra? Etcétera, ¿no? ¿Quién les nombra? ¿Quién nombra a todos esos cargos? ¿Pero cómo que no? No, yo no digo que no tenga relación en eso, perdona, un momento. Yo quería decir... Que tienen que juzgar al que nombra. Tienen que juzgar al que nombra. Hombre, yo puedo ser ambicioso como yo intento interpretarlo, es decir, yo me saco una carrera, me saco las oposiciones de magistrado, etcétera. Tengo legítimamente la aspiración a estar en el Tribunal Superior, en el Tribunal Supremo, etcétera. El acceso a ese cargo, pues efectivamente, cuando está en posesión de quien me ha de nombrar... Debería ser de los propios jueces por su consejo judicial elegido por los jueces. Pero de ahí a que me lleve a tener conductas fuera del ordenamiento jurídico, pues hombre, yo no me veo ahí, ¿no? Es decir, y no veo a la mayoría de... Mira, yo llevo 20 años ejerciendo la abogacía y las casualidades jurídicas... Sí que puede haber
alguno, Estamos hablando, por ejemplo... No me convence. Bueno, pues No le creo la decía... casualidad. No, lo entiendo, yo es que soy buenista en esto, también lo entiendo, es decir... Bueno, Pero Lo es que verdad, pasa es que fundamentalmente- tenemos también que analizar haría un falta más asunto. buenistas, pero que lo practicaran. Hemos llegado a un momento en el que se vive Muy tal serio. psicosis y tal... Muy serio, porque ya todo parece que con el tema de la salen corrupción- tantos temas de corrupción todos Por los ejemplo, días. por ejemplo, una Sí, pregunta, pero una es un pregunta poco- que os hago. es un poco, Santiago, pero déjame que diga una cosa. Sí. A ver. Simplemente. A ver, Carlos, por favor, dinos. Sí, no. Hemos llegado a un nivel de psicosis con el tema de la corrupción, Una Sí. psicosis. que es un poco lo que he comentado alguna vez en alguna tertulia. Ahora el problema es que imaginémonos que un chico joven se mete de concejal en un pueblo o en una ciudad pequeña, no llega a terminar sus estudios universitarios, es concejal en ese pueblo, en esa ciudad pequeña, 15 años, y después de esos 15 años, digamos lo que deja de trabajar como concejal con 40, 45 años, ¿de qué trabaja? Si no tiene otra experiencia que la clase política no puede ¿De ser qué una trabaja? profesión. No puede ser una profesión. Bueno, Por eso es una- eso. eso es Es decir, sí, No eso puede es la trabajar clave, en es la clave. empresa privada, si ha ¿no? sido Pero ministro, tenemos un montón de ejemplos de políticos que una sí, vez pero que a han muy dejado alto, pero la a muy política alto nivel, a muy alto nivel. a muy alto nivel. Yo sé Es lo que decir, quiere un decir Carlos ministro, Uriarte, un ministro se puede recolocar en un consejo de administración de una empresa del IBEX, O un un expresidente. exministro o un Luego, a lo expresidente. mejor limitar los Pero un mandatos sería lo concejal- correcto, Carlos. un Los expresidentes concejal- tienen Limitar los mandatos en todos los cargos, Carlos. Un concejal no se puede colocar en una empresa del IBEX. Porque no tiene por qué Entonces, estar ¿qué ocurre? 20 años de concejal, no tiene por qué. ¿Qué ocurre? Pues que entonces lo que hace es el que es corrupto, que evidentemente hay muchísimos concejales de pueblos pequeños donde ni siquiera cobran un sueldo. Hay alcaldes que para ir a la Diputación a tener una Les cuesta reunión su tienen dinero. que pagarse la gasolina Es y son verdad. de su propio coche Sí, y Los son gente conozco, totalmente yo honrada y conozco con casos, totalmente sí. vocación. Por supuesto. Pero luego hay algunos que quieren aprovechar esos años y dicen, bueno, si voy a estar 4 o 8 años, no sé, los que me mantenga el partido o los que me mantengan el puesto, como no sé lo que voy a hacer después, si me puedo llevar una mordida o me puedo llevar algo extra para lo que venga después por si me quedo un tiempo en el paro y demás. Pero Entonces, es que él claro, ya tiene que la saber que la su tentación es contrato grande. tiene extinción de 8 años, por ejemplo. No, por supuesto, Ya por está. supuesto. O sea, cuando entre Por uno que supuesto. sepa que no está allí 20 años, que no. Eso es importante también, Bueno, porque eso, si no... eso es una de las fundamental. cuestiones que yo creo que también Para mí es se ha fundamental. puesto, también se ha puesto de relieve. en Limitación de estos últimos años. mandatos. Es Hay que decir, poner que limitación vosotros de creéis que, mandatos. por ejemplo, No, el yo hecho creo- de haber estado 34 años a Por Jordi supuesto. Pujol le ha Hubiera servido... robado menos en 8. Hubiera robado menos, porque desde el año 90 pues ya está bien. Y Pues no lo estoy muy convencido. Hubiera robado menos, no lo sé. A lo mejor en 8, como A es lo un mejor hubiera genio robado para más esto, cantidad de ¿verdad? menos tiempo. Porque Igual hubiera parece- robado más cantidad de menos tiempo, no lo Sí, sé. sí, Y es- puede ser, y es puede que- ser. es que Frank, que, Ya se ha que hecho llorar ahora. teóricamente Jordi Pujol Ferrusola Sí. hacía trabajos de asesoramiento, de Claro. consultas. Siempre se recubren de una de intermediación. halo tecnológico y tecnocrático para que conste como informes. Y resulta gestiones, que no estaba etcétera. haciendo absolutamente nada, todo Está- falseado. ¿De está, dónde ¿no? provenía ese dinero? Teresa, ¿Hay es que- idea? De la obra pública mucho. es que Franco estuvo tan solamente 6 años más en el poder que el señor Jordi Pujol. Y estamos hablando de una España totalmente distinta, incluso seguramente que menos corrupta que la que Bueno, tenemos ahora. pero a Jordi bueno, Pujol Se le asentó- votaban, se ¿eh? asentó en el poder y de ahí no se iba. Pero a Jordi Pujol le votaban y el caso que has puesto, no sé cómo decirte. No, ya lo sé, que no se puede comparar. Era Seguramente. un señor que vino al poder de otra Era una dictadura. en otro sentido. Nadie le votó. Nadie le Ya, votó. ya, y ya. cuando No fue única elegido por el vez pueblo. votaron, salieron más papeletas que votantes. O sea, que- Había que recordar que no sé quién antes apuntaba que los jueces y los fiscales debían de ser nombrados sí, ese era yo. por méritos y tal, no sé qué. Había que recordar que ese cambio lo hizo Felipe González, ¿no? Efectivamente, cuando Que- enterró que- a Montesquieu, Alfonso Guerra. Porque, y como muchos cambios que se hicieron en su momento, igual tenían su justificación, ¿no? Porque efectivamente Entonces, a lo mejor puede ser.
Digo que igual tenía su justificación, no lo juzgo, ¿eh? Es decir, lo pongo como un hecho objetivo, es decir, efectivamente, Felipe González cuando llega al poder hace una modificación de tal manera que el Poder Judicial no es nombrado entre los magistrados que era como era antes de llegar al poder, sino que cambia. Y que ya es el Congreso el que tiene que nombrar determinadas personas dentro del Congreso y tal, efectivamente. Bien, esta modificación la hace Felipe González en su momento, justificándolo un poco, no sé si tan claramente en ese sentido, pero sí como el pueblo tiene que tener alguna intervención también. Sí, de los poderes proceden del pueblo, ¿no? Efectivamente. Pero era más una maniobra para también poder, digamos, desplazar a ese poder judicial que venía del franquismo, ¿no? Porque claro, efectivamente son carreras largas y obviamente a los altos cargos de algo de eso había, pero era muy parcial. Bien, entonces quiero decir que entonces en sirvió su momento, para otras cosas. Lo digo por el planteamiento que se hacía antes en la tertulia, ¿no? Sí. Es verdad que en su momento se tomaron ese tipo de medidas que a lo mejor hay que revisarlas ahora. Es decir, hay muchas cuestiones que entonces se plantearon de una determinada manera porque salíamos de una época de todos conocida, ¿no? Y que podían tener su justificación en ese momento. Pero ahora quizás no la tengan, ¿no? Ahora quizás haya que buscar mecanismos que efectivamente puedan evitar que todas esas medidas que tomaron entonces nos han abocado a unos niveles de corrupción que, por cierto, en cualquier caso, alguien apuntaba a concejales de municipios, etcétera, que son honestos. Afortunadamente, la gran mayoría de los políticos son vocacionales y son bastante honestos y encima con bastante entrega personal y familiar, ¿eh? Eso es lo que estaba diciendo antes también. Suena muy rimbombante, Carlos. y hace muchísimo daño conocer la sinvergonzonería de los políticos que están en estas causas, ¿no? Pero hemos de recordar que el sistema político es mucho más amplio, muchísimo más grande. La gente está muy honrada. El político que es honrado gana mucho menos en el sector público que en el sector privado. No gana nada. Bueno, pues demasiadas entramadas. Dinero. Muchos de ellos pierden dinero. Yo lo que te digo es societarios internacionales. Sí, mira, a mí me gustaría decir una cosa. El Poder Judicial tiene que tener, durante esta segunda transición, podríamos llamar así, ha habido una obsesión por parte de todos los gobiernos, no digo simplemente del anterior, de limitar, ahora mismo con la prescripción de las instituciones mucho antes, etcétera, limitar el poder procesal de los jueces. Es decir, no se creen los jueces. Y un país que no cree en los jueces, en sus propios jueces, es un país que no se respeta a sí mismo. La frase no es buena, pero que es de Abraham Lincoln. Se ha manipulado políticamente. Se ha manipulado. Entonces, pero tenía su justificación en ese momento y ahora no la tiene. Sí, pero quizás será el momento de hacer ese tipo de... Sí, pero ahora los jueces... Es la segunda transición. Escucha, ¿no? Pero ahora los jueces son mis alumnos, que su padre trabaja en una fontanería, que su padre trabaja... es un empresario o es abogado. Hay de todo, médicos, es decir, mis alumnos son jueces. Entonces, estamos en una democracia moderna. Claro, por supuesto. El acceso al público es para todos los ciudadanos. Estos entramados internacionales necesitan de un apoyo también de personal independiente, comisiones rogatorias, peritos judiciales contables, etcétera. Pues nos quedan 4 minutos, y me gustaría que cada uno de los contertulios dijeran eso más destacado en relación a este tema. Yo no sé qué va a pasar a partir de este momento con todo este entramado de sociedades internacionales que el juez de la Mata ha decidido meter en prisión a Jordi Pujol Ferrusola porque presuntamente continuaba con todo el entramado y continuaba haciendo el mismo trabajo, ¿no? Facturando como si él estuviera realizando trabajos en sociedades y resulta que no estaba haciendo absolutamente nada, y después llegaban, ingresaban un montón de dinero en distintos bancos. Por supuesto, estamos hablando de blanqueo de dinero, estamos hablando de fraude fiscal y, por supuesto, el mismo matrimonio, los hijos y demás se repartían el dinero, todos estos beneficios, y entendemos, y así es, que para todas estas labores han necesitado el apoyo de muchísimas personas. Es por eso que yo al principio estaba diciendo que son muchas las personas que están metidas en este tema. Tal vez las comisiones que esas personas están recibiendo no tenían nada que ver con lo que ganaba Pujol y sus hijos, ¿no? El matrimonio y sus hijos. Pero vamos concluyendo. Esas últimas palabras. ¿Qué esperáis de este tema? ¿Qué esperáis? Porque ya son muchos años, ¿no? Yo voy a empezar muy brevemente para decir que yo espero que esta instrucción vaya para adelante,
que caiga el peso de la ley y, por supuesto, como decía antes uno de los contertulios, que se devuelva lo detraído, pero, por supuesto, no se puede evitar la privación de libertad porque, si no, como decía un rico en una tertulia, pagaríamos y lo volveríamos a hacer porque el dinero para nosotros no tiene importancia. Entonces, realmente, lo que esto ha puesto de manifiesto es que también nuestro sistema debe reaccionar, no se está reaccionando con la contundencia que se debería reaccionar, y esto a nivel sociológico está produciendo mucha desconfianza y es un momento muy delicado para mí y muy serio. Vale. Pues yo en la misma línea creo lo mismo. La ley tiene que actuar con todo el peso y toda la contundencia para que los ciudadanos vean que no hay ciudadanos de primera ni de segunda. Es decir, si estos señores la han hecho, la tienen que pagar. Todos por igual. Todos por igual, porque aquí todos los ciudadanos somos iguales y tiene que caer el peso de la ley sobre todos por igual. Que paguen según la ley, si tienen que entrar en prisión, que entren en prisión los que tengan que entrar, que se descubran a todos los que han participado de la trama, no solamente al clan Pujol, sino a todos los que les han ayudado para poder amasar y para poder desviar todos esos capitales y poder crear todas esas sociedades, y porque eso no lo puede hacer una única persona. Por eso es una trama. Y por eso es una organización. Es una organización criminal, evidentemente. Y luego también, aparte de la pena, que devuelvan el dinero que se han llevado y que lo restituyan. Eso de me meten en la cárcel, estoy 5, 10, 15 años, pero después salgo y vivo muy bien con ese dinero, nos lleva a que muchísima gente a lo mejor se le pase por la cabeza que compensa robar si después de 10 años va a poder estar pegándose la vida padre, ¿no? Entonces, tienen que restituir el dinero que han robado. Sí, eso es y fundamental. Que cuando salgan, eso es fundamental, claro, porque si no algunos pueden pensar que incluso compensa robar, ¿no? Sisto. Dicen, bueno, en la cárcel, que digan, hoy en día en la cárcel no se vive tan mal, es decir, tienes tu televisión, tienes tu vídeo, tienes todos los derechos y tal, es verdad que tienes una privación de libertad, pero hoy en día las cárceles no son las cárceles... Pero no digamos esto como si lo de la cárcel es una cuestión menor, ¿no? Porque aunque en las cárceles se esté con una cierta comodidad, no deja de ser una cárcel, ¿no? Lo digo porque si no parecería que en fin, esto de ir a la cárcel no es trascendente. Yo creo que sí. Fijaros bien, yo creo que es trascendente eso. No, pero a lo que me refiero es que si yo tengo 2.000 millones de euros en un banco, en no sé qué paraíso fiscal, y sé que paso 10 años en la cárcel, pero que después voy a salir y esos 2.000 millones de euros van a estar en ese mismo banco, entonces a lo mejor me compensa robarlo. No, pero eso es porque tú te lo planteas así. Sí, dos últimas palabras. No tenemos tiempo. Yo no me lo planteo, evidentemente, pero que pueda haber gente que se lo plantee. Escucha, es que esta dos gente palabras, no esto y terminamos. Esta gente estaba impune y pensaban que nunca les iba a pasar nada, y por tanto han pasado por tribunales, y es una situación que para ellos es muy, muy dolorosa. Y sinceramente ha habido muchas apuestas que se han perdido en el sentido de pensar que nunca jamás se podían meter en la cárcel a ninguno de los Pujol, y esto ha sucedido, con lo cual como mínimo hay una esperanza en que la justicia al final pondrá cada uno en su sitio. Tardarán más, tardarán menos, espero que sean menos que más, pero el hecho de que un hijo de Jordi Pujol, y ya veremos a ver cómo se van derivando estas cuestiones, esté en prisión, no es un asunto menor. Y más. En la búsqueda de una esperanza, en una salida para que el ciudadano esté tranquilo y tenga más confianza en sus instituciones, que al fin y al cabo son las que nos garantizan a todos los derechos y las libertades. Eso tenemos que tener muy claro, ¿no? Pues yo les agradezco a Santiago Carretero, profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos, abogado en ejercicios, letrado del Tribunal Supremo en la Sala Contencioso Administrativo, el haber estado con nosotros esta noche hablando de este clan, de los Pujol, de esta corrupción que lleva tantos años ya. Muy buenas noches. Y también le agradezco a Carlos Uriarte Sánchez, miembro del Consejo de Presidencia de la Unión Paneuropea Internacional y director técnico del Movimiento Europeo, abogado y consejero de Política Exterior. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Buenas noches, Teresa. Y finalmente a Sisto Cadenas, él es vocal de la Junta Directiva de Sociedad Civil Catalana. Millones de gracias, Sisto. Ha sido un placer compartir tertulia con tan
gente tan interesante. Igualmente te decimos gracias por habernos acompañado. Nosotros, señores, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Ya lo saben, sean felices. Y en el control técnico nos ha acompañado Antonio Hurtado y en los micrófonos Teresa Calvo. Muy buenas noches. Hola. Hola, ¿qué tal? Qué bien te veo siempre, todos los días con un modelo diferente. ¿Qué va? Si es la ropa de siempre, pero desde que me apunté en el curso de asesoría de imagen he aprendido a sacarme partido. Parece incluso que tengo más ropa. Qué interesante, pues a mí no me vendría nada mal, siempre voy sota, caballo y rey. Pues lo que tienes que hacer es llamar al 91 616 24 64 y te apuntas al curso impartido por la Escuela de Diseño de Moda Croom 2, todos los jueves del mes de mayo. ¿Dónde? En el Club de Amigos de Intereconomía. ¿Quieres no tener problemas con los uniformes de tu empresa? Tiempo. ¿No lo conoces? La empresa de vestuario laboral va a resolver todas tus necesidades y tiene su propio taller de personalización textil. Acércate o llama para que te visiten. Tiempo. Está al lado de Glorieta Bilbao, en Francisco de Rojas 5 o